Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Por fin, a ver si podemos hoy empezar el programa. Es que ya hemos tenido 2 interrupciones, yo creo que ya ahora será posible hacer el programa. Bien, esta noche, como os venía diciendo, el programa está dedicado a ese peligroso juego que constituye la Ouija. Pero, como siempre, antes de iniciar el programa, de entrar en la materia propiamente dicha, vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús, a los buenos espíritus. Vamos a pedir ayuda y protección, Padre Santo, para nuestros hermanos que en el día de hoy han desencarnado y que aún desencarnarán durante toda esta noche. Por todos nuestros hermanos desencarnados que están en las regiones umbralinas, en el sufrimiento, víctimas de sí mismos, para que al sentir la irradiación, la energía de esta oración, permitas, Padre, que al menos por un instante su interior se ilumine, su corazón sea capaz de recoger nuestras vibraciones de amor, que desde aquí, desde el Centro de Estudios Espíritas de Sevilla, todos los miembros les enviamos. También pedir a sus familias que cultiven el coraje para seguir viviendo, seguir caminando sin la presencia de esos familiares que se han ido para el mundo espiritual, puesto que los demás que aquí quedamos tan solo estaremos en el mundo físico un poco tiempo más. Enseguida retornaremos igual que ellos al mundo espiritual, que es la verdadera patria del espíritu. Así sea. A veces es necesario, queridos hermanos, que alguien a nuestro lado nos diga ánimo, sigue caminando, aunque no entiendas mucho el por qué esos seres amados han tenido que volver al mundo espiritual. Sigamos la vida alegres, confiados en que nosotros mismos no tardaremos mucho tiempo tampoco en volver para ese mundo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros también somos espíritus, entonces también tendremos que volver para el mundo espiritual, dejando tristeza en el mundo físico, del mismo modo que en el mundo espiritual quedan con tristeza cuando los espíritus reencarnamos de nuevo en la tierra. Ellos también quedan con tristeza, puesto que nos convertimos, cuando reencarnamos, nos convertimos en otros seres. Aunque somos los mismos espíritus, nuestra apariencia física sufre una transformación que siempre impacta a aquellos espíritus que nos aman o que pretenden amarnos dentro de su inferioridad. Esto no ocurre a los espíritus muy elevados. Los espíritus muy elevados no se entristecen por cuestiones tan nimias. Saben que el espíritu es eterno, que para progresar es necesario reencarnar. Como saben que también es necesario desencarnar para volver al plano espiritual, a la vida que es eterna, que es
la auténtica, la del donde los espíritus estamos la mayor parte del tiempo en el plano espiritual. Bueno, hechas esta pequeña aclaración para que comprendáis un poco el por qué hice ese tipo de oración, pasamos propiamente al tema que nos ocupa esta noche. ¿Qué es la Ouija? Muchas personas a veces nos dicen, pero bueno, eso que ustedes rechazáis los espíritas, la Ouija, sin embargo fue de lo que se valió Allan Kardec. No, no fue eso, exactamente. Y la cuestión de cómo empezó el espiritismo no tiene nada que ver con la Ouija. Fijaros, en aquel entonces se dieron una serie de fenómenos espíritas que se caracterizaban por movimiento de objetos, de sillas, de mesas, ruidos, etc. Y Allan Kardec, cuyo nombre era Hipólito Denizar Rivail, investigó esos fenómenos porque a él le parecían dignos de investigación. Y desechado en un primer momento que fuese un fraude o que fuese un artilugio hecho por personas malintencionadas o con ganas de reírse del resto, pues desechado esa posibilidad, entonces él comprendió que detrás de esos ruidos, detrás de esos movimientos de mesas, detrás de esas sillas, había una causa mucho mayor, muy grande. Y en efecto así era. Y es que, fijaros, el espiritismo es lo que Jesús, el Maestro Jesús, el día de Pentecostés, les prometió enviar a los apóstoles, cuando les dijo que volvía para el plano espiritual. Él prometió enviarles el Consolador, el Espíritu de verdad, y les dijo que será el que venga a recordar todo lo que yo he dicho, que se habrá entendido o se habrá comprendido mal. Por lo tanto, el cómo surge el espiritismo es una cuestión programada por los espíritus desde el plano espiritual, encabezados por el Espíritu de verdad, que conforme nos indican espíritus superiores, después del dictado de la codificación espírita, el Espíritu de verdad no es otro que el propio Jesús. Por lo tanto, amados hermanos, la cuestión de esos comunicados, de esos mensajes de los espíritus espíritas a través de médiums Allan Kardec y a tenor de las preguntas que éste mismo les formulaba, constituye toda una planificación de Dios nuestro Padre, del Maestro Jesús y de todos los espíritus superiores que participaron en esa codificación. Por lo tanto, no podemos decir, ni podemos pensar que el espiritismo surge a través de nada que tenga que ver con la Ouija. El espiritismo fue una planificación hecha, repito, por el propio Jesús, por los espíritus superiores, para enviar a la humanidad el Consolador que el propio Jesús había prometido, o sea, el espiritismo, una doctrina consoladora que explica a la humanidad lo que tenemos que hacer para progresar, para evolucionar, para que este mundo de pruebas y expiaciones que es la Tierra se transforme en un mundo de regeneración.
donde el mal no va a tener cabida. Luego, esto veis que no tiene nada que ver con ese peligrosísimo juego de la Ouija al que vamos a referirnos en esta noche. Por eso yo no sé si queda contestada la pregunta que me hacía un seguidor nuestro a través de nuestra web. Nada tiene que ver la Ouija, pues, con los inicios del espiritismo. El espiritismo estaba programado, es la tercera revelación. La primera es la de Moisés, en donde se le entregan los 10 mandamientos, las 10 leyes básicas que la humanidad debe respetar para llegar a Dios. Posteriormente, la segunda revelación está constituida por la doctrina de amor que Jesús vino a traer hace casi 2000 años. Y la tercera revelación es precisamente el espiritismo. Nosotros cuando desencarnemos, usted cuando desencarne, en el más allá, queridos hermanos, lo que estudiamos es espiritismo. Espiritismo, pues, es todo, engloba todas las ciencias y todos los saberes que los espíritus estudiamos en el más allá. Luego, aquí, queridos hermanos, tan solo tenemos las bases de esa ciencia, de esa religión y de esa filosofía que constituye el espiritismo. Muchos hermanos nuestros se echarán las manos a la cabeza, incluidos algunos espíritas, de que yo diga que el espiritismo es una religión. No tiene nada de extraño. Claro que es una religión, puesto que una religión es un conjunto de reglas filosóficas y hasta científicas que buscan acercar al hombre a Dios. Eso es lo que es religión. Que las religiones que se han extendido por todo nuestro planeta, algunas de ellas estemos más o menos de acuerdo con ellas, esto no significa que no tengamos que respetarlas. Nosotros antes de ser espíritas hemos estado en todas esas religiones. Y si miramos sus cánones de conducta, todas exactamente, con mayor o menores aciertos, buscan acercar al hombre a Dios. Por lo tanto, ese es el objeto principal del espiritismo. El objeto principal del espiritismo, se equivocan nuestros hermanos que piensan que sea el ser una ciencia. No. La ciencia es un instrumento que Dios ha puesto al servicio de la humanidad para que a través de ella aquellos hermanos puedan, que no pueden entender la presencia de Dios y de la espiritualidad, puedan llegar a esa conclusión a través de la ciencia y para socorrer y ayudar a la humanidad en sus múltiples problemas. Para eso es la ciencia. La ciencia es un instrumento de evolución que Dios coloca a nuestro servicio, porque en el mundo espiritual todo está inventado. Los que progresamos a través de la ciencia somos nosotros. El espiritismo no ha venido a la Tierra para descubrir cosas que corresponden a las ciencias, ni enunciar teorías que corresponden a la filosofía. El espiritismo ha venido a la Tierra para que la criatura humana evolucione. ¿Y cómo evoluciona y cómo progresa la criatura humana? Pues a través de su elevación, sobre todo moral, porque vemos que la humanidad no tiene en general problemas de conocimientos. La técnica ha avanzado mucho,
gracias a Dios, la ciencia nos hace la vida cada día más fácil. Sin embargo, queridos hermanos, la moralidad, la evolución moral, deja mucho que desear. A pesar de que tenemos 3 revelaciones, esas 3 de las que os he hablado, la elevación moral deja muchísimo que desear. Luego, no está a la misma altura que la elevación tecnológica y científica. Por lo tanto, el espiritismo ha venido, el Consolador ha llegado a nuestro planeta para que los espíritus que estamos adscritos a la psicosfera de nuestro planeta, tanto nosotros encarnados como los desencarnados, evolucionemos y nos elevemos. Ese es el objetivo del espiritismo. Entonces, ¿cómo decir que el espiritismo no es una religión? Claro que lo es. Y no tiene nada de malo. El espiritismo busca acercar a la criatura humana a Dios. El espiritismo busca que la criatura entienda las leyes naturales, las leyes de Dios, que comprenda que Dios es infinitamente bueno, que no castiga, que no hay premios ni castigos, que hay causas y efectos. Luego, el espiritismo, claro que constituye un camino a través del cual, sin duda, si lo seguimos, la criatura se acerca al Creador. Y eso es una religión, no es otra cosa. Entonces nadie se rasgue las vestiduras. Además que las religiones, es cierto que han provocado mucho daño en la humanidad, pero nadie habla del bien que han hecho y que siguen haciendo. Muchos de nuestros hermanos necesitan todavía de religiones como las que profesan, pues solo ellas los entienden y ellos se sienten comprendidos, del mismo modo que nosotros los espíritas nos sentimos comprendidos dentro del espiritismo. Pero precisamente nosotros sabemos que hay muchos grados evolutivos. Esto es como una escuela de almas, de hecho es una escuela de almas. Entonces, cada uno estamos en un curso evolutivo, por así decirlo. Y los de primero no pueden asistir a la clase de sexto, ni los de sexto a la de COU, ni los de COU a primero de carrera, ni los de primero de carrera a quinto. Cada uno estamos en un curso evolutivo. Y dentro de ese curso evolutivo hay que hallar insertas lógicas y normales todas las creencias que ahora mismo existen en nuestro mundo. Entonces, querido hermano, el que me ha formulado esta pregunta a través de la web, ves que no tiene nada que ver esto con lo que la Ouija implica. ¿Qué es la Ouija? La Ouija es un peligroso juego y no es ningún juego, es una realidad, porque la comunicación entre el mundo físico y el mundo espiritual existe. Dicen los instructores de André Luiz en uno de sus memorables libros que dictó a Chico, dice que ningún fisiologista, denomina fisiólogos a los médicos, la fisiología es una parte de la medicina, se atrevería a decir dónde empieza la parte física del ser humano y dónde termina la espiritual, porque las dos están íntimamente unidas y separarlas es harto difícil. Por lo tanto, lógico es que entre el mundo espiritual
y el mundo físico, exista una comunicación, porque ambos mundos se interpenetran. Del mismo modo que nuestro cuerpo físico está unido íntimamente al cuerpo espiritual, y tanto es así que transcurren, lo normal es que transcurran muchas horas desde que tiene lugar la muerte orgánica del cuerpo físico, transcurren muchas horas hasta que el cuerpo espiritual y el espíritu pueden ser totalmente separados del cuerpo físico. Por lo tanto, fíjense si está unido, pues también el mundo físico está unido al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el mundo físico ha sido creado desde el mundo espiritual. Dios es el creador. Luego, desde el mundo espiritual se ha formado el mundo físico. Por eso están tan íntimamente unidos. Y por eso es normal que la comunicación entre espíritus que, encarnados o desencarnados, o sea, con cuerpo físico o habiendo dejado ya su cuerpo físico en la tumba, entren en comunicación de modo natural. Todos nosotros, queridos hermanos, sufrimos la influencia buena o perniciosa de aquellos espíritus con los cuales nos sentimos unidos y afinados. ¿Qué ocurre cuando abrimos en una mesa ese artilugio que se llama Ouija? La Ouija no es más que un artefacto que tiene una sucesión de números, un sí, un no, de letras, están todas las letras del abecedario, y está dispuesto de tal manera que es en círculo, al parecer. Yo personalmente nunca he tenido uno a mi vista, delante de mí, jamás. Los he estado observándolos y estudiándolos en internet para precisamente hablaros de ello esta noche. Y en el centro de ese artilugio, o encima de ese artilugio, se coloca un objeto de cristal que al parecer suele ser una copa, un vaso, y hacen una invocación. Les voy a decir cómo funciona. Hacen una invocación y allí comparece espíritus y contestan a las preguntas de los que forman alrededor de ese artilugio los miembros que forman parte de esa reunión o Ouija. ¿Qué ocurre? Vamos a estudiar parte por parte. ¿Qué es una invocación? Muchas filosofías, teorías y doctrinas que existen en nuestro mundo, por ignorancia, creen que para hacer una invocación a los espíritus hay que vestirse de tal o cual manera, decir tal o cual conjunto de frases en un lenguaje incomprensible, incluso de atrás para adelante, en fin, unas cosas rarísimas. Nada de eso es cierto. Una invocación, invocar, es traer a nuestra mente, a nuestra memoria, el recuerdo de alguien que hemos conocido y normalmente amado. Eso es invocar. Luego, no es necesario todo ese ritual que muchas filosofías y doctrinas dicen que es necesario para invocar a los espíritus, incluso porque los espíritus están a nuestro lado. No es necesario llamarlos mucho, si es que están a nuestro lado. Ah, yo no los veo, diréis vosotros. Y yo os digo,
antes de que Newton redescubriese la fuerza de la gravedad, esta existía y no la veíamos y existía. De hecho, hoy lo que se dice ver, tampoco vemos la fuerza de la gravedad. Sabemos que existe. ¿Por qué? Porque vemos sus efectos. Pero ¿quién ve la fuerza de la gravedad? Nadie. ¿Quién ve la fuerza con que se atraen o repelen las limaduras de un imán? Nadie. ¿Negaremos por eso que existen los imanes y las fuerzas de atracción y repulsión? Me parece que no, porque sería ir en contra de unas leyes físicas que están más que asentadas en nuestra sociedad. Pues en cuanto a los espíritus, ocurre la misma cosa. No es necesario invocarlos, si es que ellos están a nuestro lado. ¿Y qué espíritus tengo a mi lado? Eso depende. Eso depende. ¿De quién? De usted, de mí, de nosotros. Aquellos que trabajan para el bien de los demás, aquellos que aman a sus hermanos, aquellos que están dispuestos siempre a ayudar a los demás, tienen buenos espíritus a su lado. Espíritus que por su vez aman a sus hermanos, aman a Dios sobre todas las cosas y al prójimo más que a sí mismos. Esos son los espíritus que tienen al lado aquellos que aman a Dios sobre todas las cosas y al prójimo más que a sí mismo. Aquellos otros que amamos a Dios o que decimos amarle y nos amamos a nosotros mismos, sobre todo más que a nuestro prójimo, tenemos a nuestro lado espíritus desencarnados que dicen que aman a Dios, pero en realidad es bastante dudoso. Y se aman sobre todo a sí mismo por encima de cualquier cosa y sobre todo más que a su prójimo. Aquel criminal que cegó la vida de otro, ¿qué espíritus tendrá al lado? Pues espíritus que en vida practicaron crímenes y siguen inspirándolos desde el más allá. El que es mentiroso, espíritus mentirosos. El que es un embaucador, espíritus embaucadores. El que es un hipócrita, espíritus hipócritas y así por delante. Es decir, no precisamos hacer muchas invocaciones, porque repito, los espíritus están a nuestro lado. Dirán, yo no quiero tener espíritus a mi lado, pero esta mujer que dice, el que nosotros queramos o no, ya llevamos descubriendo un tiempo que no importa mucho a la realidad de las cosas. Nadie quiere morirse y sin embargo la gente se muere todos los días. Nosotros siempre pensamos que el que se muere es otro, porque claro, nosotros vemos los entierros de los demás. Pero un día llega el nuestro y nadie se puede escapar. En esto ocurre lo mismo. Por lo tanto, no es necesario llamar demasiado a los espíritus, si es que, digo y repito, están a nuestro lado. Pero estos hermanos, cuando se disponen a jugar o a trabajar con ese artefacto que se llama la Ouija, pues tienen, sobre todo, están rodeados de muchísima curiosidad. Muchos de ellos son hasta médiums naturales, muchos hermanos que
se ponen al lado de la ouija sin saberlo, desconociéndolo, son medios naturales. Si no, no sería posible el movimiento alguno de copa, ni de vaso, ni de nada. Los propios espíritus obsesores, esos que no nos perdonan que les hemos hecho mucho daño en el pasado, son los que muchas veces nos inspiran y organizan las famosas ouijas. Sí, son ellos. Nosotros percibimos esa inspiración de hacer una ouija a través de nuestras propias ideas. Y somos tan ignorantes que nos pensamos que son nuestras esas ideas. Y no, queridos hermanos, no. En muchas ocasiones no son nuestras las ideas. En nosotros está la curiosidad. El a ver qué pasa, vamos a hacer una ouija a ver qué pasa, a ver si es verdad todo eso. Y ellos ahí abren nuestra curiosidad, la amplían. Y entonces es cuando invitamos a determinadas personas que creemos que nosotros es nuestra voluntad invitarlas. Es mentira. Esos hermanos espirituales que no nos quieren bien, son ellos los que nos inspiran a que vaya a la reunión fulanito o menganito, que ellos saben y conocen que es un medium natural, que es un medium ostensible, a fin de que aparezcan también en la reunión y poder mover la copa, porque donde no haya ahí nadie que sea un medium ostensible y natural, la copa no se va a mover, ni ellos van a poder hacer ruido, ni ellos van a poder hacer nada. Porque los espíritus desencarnados están en otra dimensión física. Y por lo tanto, aunque están a nuestro lado, lo único que pueden hacer es influir en nuestros pensamientos. Pero no pueden ejercitar acciones válidas sobre la materia sin que haya el concurso, la intervención, el intermedio de un medium ostensible, porque ya todos sabemos que todos somos mediums. Es decir, todos somos capaces de sentir, percibir el mundo espiritual de algún modo. Pero la cuestión de existir un movimiento de objetos producido por una entidad, por un espíritu desencarnado, solo tiene lugar a través del empleo del fluido espiritual de un medium ostensible que tiene que estar ahí, en esa reunión para hacer la ouija, porque si no, no hay movimiento ni de copa ni de otra cosa. Por lo tanto, fijaros, esta es la primera parte de cómo se realizan las cosas. Muchas veces el que nosotros nos creemos que estamos planificando algo y eso mismo ya se ha planificado pero desde el más allá por espíritus a los que se interesa manifestarse. ¿Por qué? Porque los espíritus, cuanto más inferiores son, cuanto más hipócritas son, más empeño tienen en hablar y en manifestarse. Y si no, no estoy diciendo nada raro. Coged un micrófono e iros a un barrio de una ciudad. Veréis que cuanto más mísero es el barrio, cuanto más ignorantes son las personas, cuanto más es el lugar lleno de penurias y de angustias, las personas más interés tienen en hablar a través de ese micrófono y en salir en la televisión. Cuanto las personas más cultura tienen, más conocimientos tienen y más se dan cuenta de lo que implica el salir en un medio, menos dispuestos están a salir. O sea que quiero deciros, os estoy diciendo que
Las mismas leyes hay en el mundo espiritual que en el mundo físico. Entonces, en el mundo espiritual, los únicos que están dispuestos a hablar y a aprovechar la ignorancia de estas personas que participan en la Ouija, porque estas personas lo que tienen es mucha ignorancia. Si conocieran el mundo espiritual, si fuesen personas que hubiesen estudiado la doctrina espírita, creedme, ni se les pasa por la cabeza hacer esa Ouija, porque ya saben ellos el peligro que corren. Pero todas las personas que se ponen al lado de la Ouija se caracterizan todas por lo mismo, por su ignorancia. Y esa ignorancia es aprovechada por esos espíritus inferiores que se manifiestan y les dicen barbaridades. Pero claro, cuando se ha atraído a esos espíritus, no tienen por qué darse la misma prisa en irse. Y precisamente a esas personas que son mediums naturales pueden complicarles mucho la existencia, en el sentido de perturbarles y de hacerles daño. Porque, insisto, los espíritus elevados y superiores no están dispuestos a venir al primero que les llama. También en esto ocurre como en nuestra vida diaria. Nosotros, cuando queremos el dictamen de un técnico, de un médico, de un abogado, de alguien con conocimientos y carisma, tenemos que pedirle hora. No podemos presentarnos en su despacho y decir, oiga, míreme, atiéndame que quiero hacerle una consulta. No, tenemos que llamar a su secretaria o a su secretario, pedirle hora, nos cita y previa cita, entonces nos atiende. Pues bien, en el mundo espiritual la cosa no va de distinto modo. Nosotros en los centros espíritas, cuando hacemos actividades, las señalamos primero, un día determinado y una hora determinada, para que nuestros mentores espirituales del centro, espíritus muy elevados, vengan y nos ayuden, pero han de ser señaladas previamente. Por eso, de ahí la disciplina en cuanto al horario. Los únicos que están dispuestos todo el momento son los que están ociosos, los que no tienen ninguna responsabilidad. Esos son los que siempre están dispuestos a atendernos, insisto, como en la vida física. Nosotros, si queremos que a cualquier hora del día o de la noche alguien nos atienda, tendrá que ser una persona que esté ociosa día y noche, porque alguien ocupado tiene su agenda, tiene sus citas y no nos atiende a cualquier hora cuando nosotros queramos. Eso ocurre en los servicios de urgencias de los hospitales, por aparte de eso no podemos hacer esto. Pues esto también mismo ocurre entre los espíritus, en la espiritualidad. Aquellos espíritus responsables, serios y elevados no vienen al llamamiento del primero que se le ocurra invitarle a venir. Y mucho menos, la gran segunda cuestión, es el tipo de preguntas que se suelen hacer en este tipo de sesiones, caracterizadas en general por la superficialidad y la poca seriedad y la poca profundidad de las preguntas que le suelen hacerse. ¿Cómo queremos que a ese tipo de reuniones vengan espíritus serios? Vienen espíritus que, como digo, no tienen por qué darse la misma prisa en marcharse que han tenido en venir. Venir enseguida vienen. ¿Por qué? Porque les hemos llamado.
Entonces luego no vale decir, no, ahora vete, que ahora ya no me interesa que estés. No, le hemos llamado y ellos, como el tiempo es la eternidad, pueden estar ahí el tiempo que quieran. Y insisto, perturbarnos mucho. ¿Cuál es la diferencia entre el medium y no medium? El que es medium natural se da cuenta de que están ahí y de que están haciéndole mucho daño. El que no lo es no se da cuenta, pero eso no significa que no le hagan el mismo daño. Por lo tanto, el posicionamiento del espiritismo frente a la Ouija, os podéis suponer cuál es, de no aceptación. No obstante, el espiritismo no prohíbe nada, ni obliga a hacer nada a nadie. Sencillamente nos explica las leyes que rigen las comunicaciones entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y en virtud de eso, pues nosotros elegimos el modo en que realizamos las comunicaciones. ¿Qué duda cabe que la Ouija es un modo de comunicarse con el mundo espiritual? Nosotros no vamos a negar eso. Pero piensen, amados hermanos, si les interesa, si les compensa correr tan graves riesgos como se corren por algo que finalmente no les garantiza que los seres que dicen ser lo sean. Nada más, cualquier consulta, cualquier duda que tengáis en torno a la Ouija o a cualquier otro tema que afecte o empeñe el mundo espiritual y el mundo físico, pues trataremos como siempre de resolverla. Espero que haya quedado un poco aclarado el tema de la Ouija, cómo funciona. No es necesario semejante artilugio, no es necesario. A nuestro lado, insisto, están espíritus. Por lo tanto, no hagan tantos esfuerzos, amados hermanos, en que los espíritus se comuniquen, porque a la mínima se comunican. ¿Cómo? A través de nuestro pensamiento. Vigilemos nuestro pensamiento, amados hermanos, porque a nuestro lado, lo queramos o no, hay espíritus. Seamos conscientes de ello o no, los hay. Y van a aprovechar, aquellos que son malos, van a aprovechar nuestras maldades para ampliarlas y animarnos a hacer el mal. Del mismo modo que aquellos que son buenos van a aprovechar nuestros buenos sentimientos, nuestros buenos pensamientos, para invitarnos a la práctica del bien. Por lo tanto, desechemos los pensamientos malos y entonces será el único modo de garantizarnos que a nuestro lado hay buenos espíritus. Nada más, un feliz fin de semana, una semana llena de aprendizajes y hasta el próximo sábado, en que trataré de hablaros de otro tema tan interesante, por lo menos, como el de esta semana. Nada más, abrazos a todos desde Sevilla.